Hola, somos el grupo número 1 asignado para la realización de la actividad del video. Este grupo está conformado por Tatiana Concha Sarria, Jefferson Ágrido y Diana Medina Muñoz. En esta oportunidad vamos a solucionar 3 ejercicios. El primero de ellos será una derivada parcial, el segundo una derivada implícita y por último un ejercicio solucionado por el método de Lagrange. Entonces, como se dijo anteriormente, primero encontraremos la derivada parcial de nuestra función, en la cual es f de p y q, que es igual a p cuadrado por q al cubo por e a la p cuadrado más 2 por q al cubo. Para esto entonces primero, como vamos a derivar respecto a p, vamos a colocar nuestra constante, que para este caso sería pues q al cubo, hacia la izquierda y tendremos q al cubo p cuadrado por e a la p cuadrado más 2 de q al cubo. Entonces encontrando nuestra derivada y dejando pues por un momento a un lado nuestra constante, tendremos que la derivada de nuestro producto, que sería p cuadrado por e a la p cuadrado más 2q al cubo, es igual a 2p, que es la derivada de nuestro p cuadrado, por nuestro segundo término, que es e a la p cuadrado más 2q al cubo, más nuestro primer término, que es p cuadrado, por la derivada del segundo término, que es e a la p cuadrado más 2q a la 3, y en su derivada interna, que es 2p. Teniendo esto, entonces vamos a reorganizar nuestra expresión. Entonces tendríamos lo siguiente: 2p a la e a la p cuadrado más 2q al cubo más 2p al cubo, que es la suma de 2p con 2p. Entonces pues al sumar nuestros exponentes tendríamos 2 más 1, que es igual a 3, por e a la p cuadrado más 2 de q al cubo. Entonces ya teniendo nuestra derivada, vamos otra vez a colocar nuestra constante, que para este caso pues es q al cubo. Entonces colocamos nuestra constante de nuevo al lado izquierdo de la expresión y entramos a multiplicar con nuestra derivada, que sería pues lo que nos dio anteriormente. Entonces teniendo esto y obteniendo la multiplicación entre ellas, tendremos que la derivada de f respecto a p para esta función es la siguiente: 2p al cubo por q al cubo por e a la p cuadrado más 2q al cubo más 2p por q al cubo por e a la p cuadrado más 2q al cubo. Esta es nuestra derivada de f respecto a p. Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero respecto a q. Entonces en este momento vamos a dejar pues la p a un lado y vamos a hallar la derivada de q al cubo por e a la p cuadrado más 2q al cubo. Entonces tendremos lo siguiente: la derivada de q al cubo, que es igual a 3q al cuadrado por e a la p cuadrado más 2q al cubo, más q al cubo, que es nuestra primera expresión, por la derivada de e a la p cuadrado más 2q al cubo por su derivada interna, que es 6 a la q cuadrado. Entonces teniendo esto, vamos a reorganizar nuestra función. Quedaría entonces nuestra expresión de la siguiente manera: 3q al cuadrado por e a la p cuadrado más 2q al cubo más 6q a la 5, que es la suma de q a la 3 con 6q cuadrado. Entonces sumamos nuestros exponentes de nuevo: 3 más 2, que es igual a 5. Entonces tendríamos 6q al cubo por e a la p cuadrado más 2q a la 3. Entonces ya al obtener nuestra derivada, entra otra vez a multiplicar nuestra constante, que al inicio dejamos a un lado. Entonces al multiplicar de nuevo nuestra constante con nuestra derivada, tendremos la siguiente expresión, que ya sería la derivada de f respecto a q de nuestra función. Entonces tendríamos 6p al cuadrado por q a la 5 por e a la p cuadrado más 2q a la 3 más 3p cuadrado q al cuadrado por e a la p cuadrado más 2q a la 3. Esta es la solución de nuestra derivada parcial. Ahora continuamos con el segundo ejercicio: 3 por x por y al cuadrado menos x al cuadrado por y al cuadrado igual a x más 1. Esta es una expresión donde x y y se encuentran combinadas, por lo cual para despejar y en términos de x usamos la derivada implícita.
Esto nos indica que debemos derivar a ambos lados de la expresión. Como la derivación es lineal, podemos derivarlos de forma separada, identificando que dentro de este primer paréntesis tenemos dos multiplicaciones y por fuera tenemos suma. Entonces, así, para esta primera parte podemos aplicar la regla del producto de la siguiente manera. Nos queda que tenemos la derivada del primer término por y al cuadrado más x por la derivada del segundo término, en este caso es y al cuadrado. Aplicamos esta misma regla para esta segunda parte de la expresión, lo cual nos da como resultado la derivada de x al cuadrado por y al cuadrado más el primer término x al cuadrado por la derivada de y al cuadrado. Distribuimos también la derivación por separado, lo cual nos da la derivada de x más la derivada de 1. Ya resolviendo, aplicando la derivada a cada paréntesis, nos da como resultado lo siguiente. La derivada de x, la derivada de una variable es igual a 1, entonces nos queda 1y al cuadrado más x por la derivada de y. En este caso, como estamos derivando respecto a y, lo vamos a multiplicar por y'. Entonces nos queda 2y con exponente 1 por y', menos, aplicamos el mismo procedimiento, la derivada de x al cuadrado nos da 2x por y al cuadrado más x al cuadrado por la derivada de y al cuadrado nos da lo mismo, 2y por y'. Aquí resolviendo tenemos que la derivada de una variable es 1 más la derivada de una constante que es 0, esto nos da igual a 1. Nos queda por resolver la multiplicación que tenemos en el primer paréntesis. Entonces, distribuyendo tenemos que esto es igual a 3y al cuadrado más 2 por 3 nos da 6x por y' menos tenemos un menos que nos antecede a este primer paréntesis, lo cual nos cambia los signos de adentro, nos da como resultado menos 2x por y al cuadrado menos 2x al cuadrado por y' igual a 1. Aquí organizamos la expresión, lo cual nos permite identificar que y es una variable en común entre cada término y así podemos sacar factor común. Para esta primera parte nos queda menos y por 2x al cuadrado menos 6x por y' menos 2x menos 3 por y al cuadrado igual a 1. Aquí entonces esta segunda expresión pasa al otro lado de la igualdad con signo positivo y 2x al cuadrado menos 6x por y, como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. De esta forma despejamos y tenemos que y' es igual a menos 2x menos 3 por y al cuadrado más 1 sobre 2x al cuadrado menos x por y. Para realizar el procedimiento respecto a x, aplicamos el mismo procedimiento hecho anteriormente. Lo que hacemos entonces es derivar a ambos lados de la expresión, pero ahora todo respecto a x, haciendo así que también nos permite aplicar la regla de la potencia y distribuimos la derivada para cada producto. Entonces, pues nos da la derivada del primer término por el segundo término al cuadrado más x por la derivada de y al cuadrado. En esta ocasión, al derivar respecto a x, lo vamos a multiplicar por x'. Tenemos así el resultado de menos 2x por x' por y al cuadrado más 3x' por y al cuadrado menos 2x al cuadrado por y más 6x por y igual a x'. Nuevamente sacamos factor común, lo cual nos permite despejar x' y nos da como resultado la siguiente expresión. Tenemos entonces menos 2x al cuadrado menos 6x, todo multiplicado por y, sobre 2x menos 3 por y al cuadrado más 1. El tercer ejercicio corresponde a un lagrangiano.
En este sentido, entonces, para desarrollar el lagrangiano necesitamos una función, ya sea de demanda o cualquier otro tipo de función, y una restricción la cual nos va a permitir maximizar y minimizar. Para resolverla entonces necesitamos unas condiciones. En este caso las condiciones para esta función serían cuatro condiciones. La primera condición sería la derivada de la función respecto a p. Sacamos una derivada parcial, esta la igualamos a un lambda multiplicado por la derivada de la restricción inicial respecto a p. La segunda condición va a ser la derivada de respecto a q. Y la tercera condición va a ser la derivada de respecto a r, y la última condición va a ser la restricción igualada a 0. En este caso, pues como vemos, el ejercicio nos pone que la restricción no necesariamente tiene que ser igualada a 0, sino que tiene que ser igualada a b. Eso se utiliza pues porque el ejercicio nos lo pide hallar, debido a que pues es una función que nos permite hallar los mínimos de la utilización de partículas en unos componentes. Ahora bien, ya he explicado esta parte, entonces vamos a tener el primer momento, que sería la primera condición. Para la primera condición entonces necesitamos hallar la derivada de respecto a p. Entonces aplicamos todo el proceso haciendo paso por paso. Bueno, voy a explicar así brevemente. Entonces de aquí tenemos que P2, como está dividiendo, lo paso a la parte de arriba para que me quede menos 2, y ahora sí ya aplicamos la derivada. Entonces menos 2 baja, queda menos 2 por P a la menos 3. Menos 3 pues porque menos 2 menos 1 sería menos 3. Estas otras dos constantes se me hacen ceros, entonces por ello pues no hay ningún inconveniente. Ahora ya aplicamos el procedimiento siguiente. Entonces sumamos ya estos 0, 0, pues se baja. Ahora ya bajamos la p que está elevado a exponente negativo, ya me queda exponente positivo, y me queda menos 2k al cuadrado sobre 8mp a la 3. Y tenemos que la derivada, pues simplificamos 2, mitad de 2 1 y mitad de 8 4, entonces eso nos queda menos k al cuadrado sobre menos k al cuadrado sobre 4mp a la 3. Y la derivada de g con respecto a p, que es decir la de la restricción, va a ser igual a q por r. Ahora ya tenemos estas dos derivadas, lo que vamos a hacer es igualarlas. Igualamos menos k al cuadrado sobre 4mp a la 3 igual a lambda por q por r, y eso despejamos, bajamos esto a multiplicar y nos queda de la siguiente manera. Entonces tenemos que lambda menos k al cuadrado sobre 4mp a la 3 sobre qr sobre 1, le agregamos ese 1 pues para que no haya ninguna alteración en la ecuación. Entonces ahora aplicamos ley de extremos y medios, o la famosa ley de oreja. Entonces tenemos que la primera ecuación va a ser menos k al cuadrado sobre 4mp a la 3 qr. Y en ese sentido, de las otras dos condiciones nos van a llevar a aplicar exactamente el mismo procedimiento. Entonces ahora tenemos que la ecuación 2 nos va a decir que de la derivada de respecto a q aplicamos exactamente el mismo proceso que se hace en la primera derivada de la primera condición, y entonces tenemos que pues realizamos todo el proceso, el menos, la derivada, multiplicación, la reducción, la derivada de la restricción también, en ese caso se va a derivar respecto a q, y tenemos que nuestro lambda va a ser igual a menos k al cuadrado sobre 4m q a la 3 por r. Y para la tercera condición entonces tenemos que se va a realizar exactamente el mismo proceso, de alguna manera por analogía, sino que ya nos van a cambiar son las variables elevadas al cubo. En la primera sería p a la cubo, en la segunda sería q a la cubo, y en la tercera sería r al cubo. Aplicamos exactamente el mismo proceso, aquí ya va a ser respecto a r, lo subimos, nos queda negativo, después ya aplicamos la derivada, hacemos el proceso de simplificación, hallamos la derivada de g de la restricción inicial con respecto a r, y tenemos que el lambda nos va a dar igual a menos k al cuadrado sobre 4mr a la 3 p por q. Ahora ya tenemos esas tres ecuaciones y podemos igualar 1 y 2, 2 y 3, 1 y 3 y
se puede hacer cualquiera de las dos opciones. Nosotros vamos a igualar 1 y 2. En esa igualación tenemos que menos k al cuadrado sobre 4m p a la 3 r por q va a ser igual a menos k al cuadrado sobre 4m q a la 3 por r. Entonces, como vemos las flechitas aquí, este de aquí pasa al lado de acá a multiplicar, este de aquí pasa, ese como está dividiendo pasa a multiplicar, ese como está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces realizamos los despejes correspondientes. Entonces tenemos que el menos k al cuadrado lo podemos bajar al otro lado para que se nos cancele con el para que se haga uno con este menos k, y nos queda de la siguiente manera. Y ahora vamos a despejar q o p, cualquiera de las dos nos sirve. Entonces despejamos q. Como en la parte de acá hay un q, entonces ese q lo pasamos directamente a dividir, que se me va a cancelar un q con el q de acá abajo, y el resto de acá de partes de la igualdad la pasamos al otro lado a multiplicar, lo cual me va a quedar que q a la 2 va a ser igual a p al cuadrado. Desde esta perspectiva entonces nosotros podemos aplicar, podemos elevarlo a un medio, o podemos sacarle raíz aplicar raíz a los dos lados de la ecuación, lo cual va a permitir que se elimine el cuadrado, que es lo que necesitamos realizar. Entonces nos va a quedar que q va a ser igual a p, y eso va a ser nuestra ecuación número 4. Ahora igualamos 1 y 3. Realizamos exactamente el mismo proceso que se lo realizó en la igualdad anterior. Y entonces, por analogía, entonces tenemos que r va a ser igual a p. Realizando el mismo proceso necesitamos eliminar el r al cuadrado. Podemos aplicar elevarlo a un medio, simplemente aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Y por último tenemos que igualar las dos ecuaciones anteriores. Entonces va a ser que r va a ser igual a q. Entonces si p es igual a q y es igual a r, y p por q por r es igual a b, tenemos por último entonces tenemos que p por p, porque p va a ser igual a b sub 0, p a la 3 va a ser igual a b sub 0, entonces necesitamos despejar p, entonces nos va a quedar que p va a ser igual a p sub 0 elevado a la 1/3. Entonces por analogía tenemos que q y r van a tener los mismos significados. Desde esta perspectiva entonces tenemos que reemplazar los valores que hayamos ahí en la función en la función inicial. Entonces tenemos que la e, que depende de p, q y r, va a ser igual a k al cuadrado sobre 8m entre paréntesis por, y en cada uno de los valores pues los reemplazamos por los valores que nos han dado, ¿no? Entonces tenemos que hacer el énfasis que esto es al cuadrado, entonces pues todos van a quedar al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces tenemos que realizar el proceso de sumatoria. Entonces como tienen la misma base, se dejan la misma base, se suman los exponentes. Entonces tenemos que la ecuación nos va a dar, o el punto de minimización de la función va a ser k al cuadrado sobre 8m por 3b sobre 2/3, y así encontramos los mínimos de esta función. Muchas gracias.